Alineación de tubería. Un proceso muy importante, demasiado, como todo el proceso de la bajada de la lingada y todo lo que conlleva, ¿no? Desde el punto en que obtenemos el material, recepcionamos el material desde de nuestro proveedor, le hacemos ensayos, lo verificamos dimensionalmente, hasta el punto de ya tener que bajarlo con las máquinas oruga tipo grúa, alinearlo y soldarlo. La alineación es un aspecto al cual hay que tenerle mucho cuidado. Se puede hacer de diferentes formas. Hay formas mecánicas como con grapas, gatos. Hoy en día también se utiliza mucho el alineamiento con tipo láser. Lo conveniente, así como en la soldadura, como en la integridad y como en los ensayos no destructivos, es que existan y que hayan procedimientos de alineación. Entonces vamos a hablar un poco sobre alineación. Alineación de tubería o alineación también muchas veces de accesorios, por ejemplo, un tubo con una brida. De hecho, las bridas también se utilizan mucho como elementos de alineación. Vamos a compartir el audio porque creo que no lo tengo para los videos. A ver, lo miramos. Segundito. Listo, ahora sí. Bueno, aquí ya, de nuevo. Entonces, como les venía comentando, la alineación de las tuberías es un paso muy importante. Si estamos hablando de tuberías, pues las tuberías van a transportar fluidos o gases. Muchas veces cuando no quedan bien alineadas, los fluidos pegan en esas sobremontas, digamos, en esas desbalances, en eso lo que muchas veces ocasiona high low, y esos fluidos pueden golpear allí, ocasionando muchas veces turbulencias, es decir, se crea cavitaciones, se crean burbujas y esas burbujas van pegando, le van golpeando a la tubería de forma interna. Eso genera erosión. Erosión es el desprendimiento de material a causa de golpes, de partículas o de burbujas, en este caso por la cavitación. No solo puede generar eso, una mala alineación también puede provocar fugas, fatiga en el material y evidentemente un sistema reducido en la tubería. Por lo tanto, es muy importante conocer los factores que afectan la alineación de las tuberías y los procedimientos que lograrán que este procedimiento, valga la redundancia, se realice bien. Entre esos aspectos tenemos las condiciones del terreno y del suelo trazado, sea un oleoducto o cualquier sistema de tubería. Es importante conocer la topografía, realizar estudios previos geológicos del área. Hoy en día se usan mucho los drones para revisar este tipo de terrenos, mirar si hay elevaciones, pendientes, curvaturas, la estabilidad del terreno, cuando se vaya a bajar la tubería, la lingada, pues es importante conocer esta estabilidad para que la alineación, el alineamiento se preste de una forma más sencilla. También la pregunta es, ¿el terreno es recto, es decir, la tubería va a ir de forma recta o van a haber tramos en donde es necesario doblar o curvar la tubería? En esos casos también debemos tener un procedimiento de alineamiento tubo recto con accesorio o con tubo doblado, por ejemplo, accesorio codo. ¿Qué va a sostener la tubería? Marcos tipo H de acero, madera, anclajes, pilotes, ¿sí? ¿Cómo está definido el proyecto en ese caso? Entonces, las condiciones del subsuelo, del terreno, del suelo, serán parte primordial y previa antes de iniciar a bajar los elementos y alinearlos. También es muy importante conocer las características metalúrgicas del material. No es lo mismo la expansión térmica de un acero al carbono que la expansión térmica de un acero inoxidable, por ejemplo. Entonces, cuando se les aplica calor, esto se ve mucho en materiales disímiles, por ejemplo, que son de diferente composición química, uno puede tener un coeficiente de expansión más alto que el otro.
Entonces se pueden generar agrietamientos o el alineamiento no va a quedar de forma adecuada cuando se genere el proceso de soldadura. Un, unos cambios, este tipo de cambios metalúrgicos puede hacer que la tubería se expanda o contraiga. Esto resultará en desalineación o tensión en el sistema de tuberías. No es lo mismo que la tubería esté en clima frío que en clima cálido. Ahí vamos a sufrir un grado de expansión muy diferente. Y esto afectará evidentemente el proceso de alineamiento. También las cargas externas que actúan sobre el sistema de tuberías. Nos, hay que revisar a qué va a estar sometida la tubería. En muchos aspectos, por ejemplo, en tubería offshore, cuando se va a alinear, las cargas de viento afectan muchísimo y no es tan fácil poder alinear este tipo de tuberías. Cuando están el mar, las olas golpean, entonces hay que tener muy buenos dispositivos mecánicos y nuevamente lo de siempre, procedimientos que aseguren que se va a realizar adecuadamente el alineamiento teniendo en cuenta estos factores en contra. ¿Qué equipos suelen ser utilizados en el alineamiento de tuberías? Hay equipos mecánicos y hoy en día algunos dispositivos automatizados y semiautomatizados que utilizan mucho sistema de control. Entonces, tenemos, por ejemplo, las abrazaderas de alineamiento. Son dispositivos que sujetan a los segmentos, a los extremos de la tubería en su lugar y los alinean según especificaciones deseadas. Entonces, estas especificaciones también van en los pliegos de proyecto y los alineadores junto a los soldadores deben estar presentes para poder aplicar dichos procedimientos. Revisar las tolerancias es muy importante. Muchas veces los pliegos de proyecto lo dicen, pero muchas veces se lo dejan a los códigos. Entonces, algunos códigos y algunas normativas ASME, API, incluso AWS permiten unos grados de desalineamiento, ¿sí? 5 milímetros, 4 milímetros de desalineamiento, pero esto debe estar especificado. Siempre, todos los criterios que vayamos a aplicar deben estar especificados en el proyecto. El proyecto lo que hace normalmente es tomar los datos de códigos, normas, estándares y los ajusta al pliego, pero siempre hay que revisarlos. Estas abrazaderas también pueden tener diferentes características, pueden ser ajustables, autocentrantes o giratorias, según el grado y precisión que se requiera. Entonces vamos a mirar aquí algún ejemplo. Acá tenemos esta abrazadera. ¿Sí? Nos va a servir, se usa mucho, es muy común, la venden en diferentes tamaños, esto depende también de los diámetros que se vayan a inspeccionar y de diferente giro de volante. Miremos aquí un video de este tipo de abrazadera. Bueno, ahí veíamos la abrazadera y también un autocentrante, un sistema de autocentrado. Entonces vamos a volver aquí a compartir la pantalla.
Perfecto. Acá hay otro. Creo que hay otro video, también vamos a revisarlo. Alineamiento de tubo brida, miremoslo. Otro tipo de elementos que se suelen utilizar en los sistemas de alineación son las plantillas de alineación o guías que ayudan a posicionar y orientar los segmentos y uniones de la tubería según medidas y ángulos predeterminados. Pueden estar hechos de metal, madera o plástico. Muchas veces en el mismo campo, los mismos soldadores generan sus propias plantillas con trozos de tubería o trozos de material sobrante, pero también las venden algunos fabricantes ya listas. Pueden, dependiendo de la condición, pueden tener diferentes formas, rectas, curvas o en ángulo, según lo que se vaya a soldar. Por ejemplo, una plantilla de alineación curva puede ayudar a alinear los segmentos y juntas de la tubería a lo largo de una trayectoria circular o elíptica. Esta es una plantilla, no es tan común, esta es una plantilla hecha de cierto material, digamos, plástico, pero es un poco más común encontrar en campo las plantillas hechas del mismo material a soldar, de la misma tubería o del mismo material sobrante, que muchas veces los soldadores, en medio del arte que ya practican y ya saben, ellos mismos las generan. También están hoy en día los alineadores láser. Los láseres de alineación son dispositivos que proyectan un haz de luz a lo largo del eje o línea central de los segmentos y juntas de la tubería para ayudar a alinearlos visualmente y con precisión. Pueden ser fijos, portátiles o remotos, dependiendo de la ubicación y accesibilidad de la tubería. También pueden tener diferentes modos. Pueden ser láseres continuos, pulsados, modulados, dependiendo de la visibilidad y precisión de la alineación requerida. Por ejemplo, un láser de alineación pulsado puede ayudar a alinear segmentos y juntas de tubería bajo condiciones de poca luz, o cuando hay mucha niebla, o cuando hay muchas atmósferas, o muchas veces en las refinerías donde hay tanta contaminación, se forman nubes muy densas donde los láseres pulsados ayudan a que los alineamientos queden de forma adecuada. Acá hay un ejemplo de un tipo de láser. Este equipo que vemos son centradores, se suele utilizar bastante en bridas, codos, accesorios también. Revisémoslo.
Como todo en la vida, hay que tener buenas prácticas en el alineamiento. La mejor práctica que se puede recomendar siempre es tener un procedimiento el cual cumpla con algunos requisitos y en el que se incluyan las tolerancias máximas de desalineamiento. ¿Quiénes van a estar involucrados en esta buena práctica para alineamiento? Los soldadores, los ayudantes de los soldadores, los alineadores y por supuesto los inspectores de ensayos no destructivos. Ellos deberían, cada vez que se genera el alineamiento de un tubo con otro tubo, verificar mediante inspección visual que se esté cumpliendo las tolerancias especificadas en los procedimientos. Entonces vamos a revisar aquí algunas buenas prácticas para el alineamiento de la tubería y que también deberían llevar los procedimientos. Entonces, inspección de los segmentos y uniones de la tubería. Antes de alinear los segmentos y las uniones de la tubería, es importante inspeccionarlos en busca de defectos, daños o deformaciones. Esto lo hemos venido hablando desde el capítulo número 1, la recepción del material. Cuando la tubería viene con una abolladura, hay que hacerle partículas magnéticas para descartar agrietamiento. Si la tubería, mucha tubería no viene redonda, viene ovalada, tipo elipse, y eso es un poco complicado alinearla. Entonces, desde que recibimos el material, si no es conforme, es necesario devolvérselo al proveedor. El proveedor debe enviarnos un material con una ficha de calidad que realmente cumpla las condiciones. Muchas veces he visto que envían material con un espesor muy diferente al que dice la ficha de calidad. Por eso es importante también nosotros en nuestras compañías, en nuestras empresas, generar una validación de recepción de material. Si comprobamos que hay grietas, abolladuras, rayones o corrosión en la superficie o los bordes de los segmentos y juntas de la tubería, pues es importante tomar medidas respectivas. Vamos a utilizar ese tubo que ya vemos que tiene una grieta, pues lo conveniente sería que no. Recuerden, las grietas inician, se propagan y llegan a rotura. El tubo está con bastante corrosión. Lo usamos, lo descartamos. Es importante que el espesor cumpla y lo mismo la ovalidad. Hay límites de ovalidad. Si se encuentran problemas, hay que reparar, reemplazar antes de continuar con la alineación. Entonces, primera buena práctica, la inspección de los elementos que se van a alinear. Primera práctica, inspeccionarlos visualmente y si hay golpes con partículas magnéticas o líquidos penetrantes, es mejor en este caso las partículas y revisar la geometría, geometría de espesor, geometría de ovalidad. Posteriormente, es importante revisar la limpieza de los segmentos y uniones de la tubería. Después de inspeccionar los segmentos y las uniones de la tubería, es fundamental limpiarlos, ya cuando vemos que han cumplido con lo que hablábamos anteriormente, de que no tengan golpes, agrietamiento. Entonces hay que limpiarlos antes de alinearlos, limpiar polvo, suciedad, grasa, porque cuando vayamos a puntearlos con soldadura y posteriormente generar los apliques de soldadura, pues esas suciedades superficiales pueden caer en el depósito y es cuando se generan las discontinuidades, como las faltas de fusión o los socavados. Por eso es importante limpiar las tuberías o los accesorios que vayamos a alinear. También generar una trazabilidad mediante el marcado. Antes de alinear los segmentos y las uniones de tubería, es útil marcarlos con puntos, líneas, referencias, tipo relieve o con marcador metal print. También tizas o pinturas. Lo importante es que haya una linealidad para posteriormente generar los informes, para generar nuestros libros de calidad, los libros que se le entregan al cliente en el proyecto final. Así se mantiene la linealidad y si llegase a haber algún problema de desalineamiento, se revisaría cuál tuvo o cuál accesorio es el que tuvo el problema, por ejemplo, cuando se haya hecho el ultrasonido Face Array. Si se hace ultrasonido Face Array y se detecta que hay mucho desalineamiento, entonces nos devolvemos, revisamos el marcado y miramos quiénes fueron los inspectores o los alineadores de ese tubo y por qué, digamos, no quedó bien alineado.
Existen desafíos en la alineación. Por ejemplo, las variaciones de temperatura. Ya veíamos que los materiales tienen coeficientes de expansión térmica diferentes. Unos se expanden más, unos se expanden menos. Es importante de esa forma conocer la metalurgia del material que vamos a alinear, entender cómo sufre estos cambios térmicos. También hay que utilizar muchas veces técnicas de precalentamiento o postcalentamiento para reducir diferencias térmicas y también disminuir probabilidad de agrietamiento. Emplear o utilizar abrazaderas de alineación que se puedan ajustar a los cambios de temperatura. Muchas veces tenemos solo en cuenta al material base, pero no al elemento mecánico que va a alinear. Y estos pueden ser muy diferentes en condiciones de expansión térmicas y se pueden dar fallas debido a esto, debido al desconocimiento. Las tolerancias de la alineación deben ir de acuerdo a los códigos y estándares y documentos contractuales del proyecto. Hay que cumplir con ellos. Entonces, para eso son los procedimientos. Si el procedimiento me dice que, que el máximo desalineamiento entre dos tubos es de 5 milímetros, pues esa debe ser el máximo desalineamiento. Si me pide más, pues tengo más tolerancia. Si me dice que es menos, pues tengo menos tolerancia. Debo ser más exacto. Por eso, para afrontar este desafío es importante seguir las especificaciones y estándares de alineación, así como utilizar herramientas y procedimientos adecuados que puedan garantizar la alineación precisa y consistente. Alineación en términos generales se puede realizar con diferentes equipos y componentes. Por ejemplo, están las bridas. La alineación de bridas es una técnica que utiliza bridas, como su nombre lo indica. Son anillos metálicos con orificios para conectar dos segmentos de tubería. Se unen bridas a los extremos de los segmentos de tubería y luego se atornillan conjuntas, que son sellos de goma o metal para evitar fugas. La alineación de bridas es una técnica sencilla y fiable que se puede utilizar para tuberías de diferentes materiales y diámetros. Sin embargo, la alineación de bridas también puede resultar costosa y llevar mucho tiempo, ya que requiere muchos pernos, de juntas y herramientas. De muchos pernos requiere. La alineación de las bridas también puede verse afectada por la corrosión, la vibración o la expansión térmica, lo que puede hacer que las bridas se aflojen o tengan fugas con el tiempo. Algo que les cuento es que hay que realizarle a esas bridas, o normalmente debería realizársele, prueba de rugosidad. La rugosidad debe ser mínima, debe ser lo más baja posible para que estas bridas se ajusten adecuadamente con el sello o con la superficie a la cual van a estar en contacto y que no hayan justamente fugas, por ejemplo. También la soldadura es un medio de alineación, o más que un medio de alineación, es un medio final de sujeción. La soldadura puede crear o crea una unión fuerte y permanente que soporta altas presiones, temperaturas. Se puede utilizar en diferentes materiales y formas. La soldadura también hay que trabajarla con cuidado porque dependiendo del proceso, algunas utilizan gases o si se trabaja con fluidos en servicio, pues hay que tener algunas consideraciones para realizarla. Tenemos los acoplamientos mecánicos que son bastante usados, como las grapas, por ejemplo, los gatos. Son técnicas que utilizan dispositivos como los anteriormente mencionados. El acoplamiento mecánico, la ventaja que nos da es que es una técnica rápida y sencilla. Se puede utilizar en diferentes materiales y tamaños. Las grapas, por ejemplo, o las abrazaderas, las podemos conseguir en diferentes tamaños si estamos hablando de tubería, de acuerdo al diámetro de la tubería. El acoplamiento no es muy difícil de utilizar, pero sí de mucho cuidado para no rayar o dañar la tubería o golpearla. Pero por otro lado, el acoplamiento mecánico, al ser algo mecánico, pues no es tan estable, se puede desajustar. Entonces puede que en algunas ocasiones la alineación no quede de forma adecuada. Por eso, como dicen por ahí, se necesitan varios ojos realizando la supervisión del alineamiento. Y acá hay un video interesante de
un alineamiento, un punteo y posterior soldadura.
Yeah, you buy yourself. Yes, I do. Bueno, entonces esto fue alineamiento y como en todos los capítulos, siempre y lo más importante
tener cuidado hacia nosotros mismos, utilizar los elementos de protección personal.